Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de la teoría del nivel en la topografía. La medición de altitudes sobre la superficie terrestre debe ser medida de forma vertical de acuerdo a la línea de la gravedad. Cualquier punto que esté ubicado sobre la superficie terrestre debe ser medida en forma vertical siguiendo la línea de la gravedad. Asimismo, se denomina altitud entre un punto de referencia, que en este caso sería el punto de referencia conocido que es el nivel medio del mar. Respecto a ese punto de referencia conocido, que sería el nivel medio del mar, asignamos la altitud. Por ejemplo, la ciudad del Cusco en el Perú se encuentra a 3.200 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. La forma de la Tierra, como bien sabemos, no es una forma redonda, perfecta, sino que tiene una forma aproximadamente como de huevo, elipsoidal, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, producto de la rotación misma del planeta. Sin embargo, para efectos topográficos, para efectos de medición de geodesia, se busca idealizar la forma de la Tierra y por tanto se han hecho dos esfuerzos a lo largo de todo este tiempo en torno a este tema y se ha definido el geoide de la Tierra. El geoide de la Tierra es una superficie de nivel que coincide con la superficie de agua de los océanos. Idealmente, los océanos serían extendidos por debajo de la corteza terrestre. Por ejemplo, repitiendo el ejemplo anterior, si nos encontramos en la ciudad del Cusco, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, nuestro punto de referencia se encuentra de forma vertical a esa distancia, coincidiendo con el nivel del mar que se proyectaría debajo de la corteza, donde yo me encuentro, o donde nos encontremos. Sin embargo, debido a efectos de la gravedad y efectos principalmente de la masa y de la uniformidad de la masa de la corteza terrestre, el geoide no es una figura regular, más bien se parece a esta figura. Por lugares, el efecto de la gravedad hace que su uniformidad en cuanto a la masa del agua y asimismo a la masa de la corteza terrestre provocan estas distorsiones. Por tanto, se ha definido idealmente al elipsoide, que en este caso lo estamos viendo de línea roja, y el geoide de línea azul. Se ha definido al elipsoide como un elipsoide es una figura geométrica ideal que se ajusta a la forma de la Tierra. Entonces se le ha definido como la figura de referencia de la Tierra, el elipsoide, y ha sido medido analíticamente, por ejemplo, en el año 1984, cuando se realizó el World Geodetic System, el Sistema Geodésico Mundial, donde podemos asumir que toda línea es vertical, a dicho elipsoide. Por ejemplo, si nos fijamos en la figura y nosotros nos encontramos en este punto sobre la superficie terrestre y trazamos una línea vertical hacia el centro de la Tierra, en el caso del elipsoide, por su propia irregularidad, esa línea no cumple con esa perpendicularidad. En el caso del elipsoide cumple en cualquiera de los puntos. Entonces se podría decir que el uso del elipsoide de forma ideal soluciona este tipo de problemas. El desnivel entre dos puntos es la distancia vertical que existe. Es esta distancia vertical que existe entre ambos puntos con respecto a su elevación. Es una diferencia vertical de elevación entre ambos puntos. Si este punto es la cota 0, porque es el nivel del elipsoide o el nivel de referencia o el nivel del mar, el punto en el que estemos, esa diferencia es el desnivel entre ambos puntos.
diferencia vertical de elevación que tiene ambos puntos. Como por ejemplo podemos ver también en esta figura. Tenemos un punto B y tenemos un punto A. El punto A se encuentra a una cierta altitud y el punto B se encuentra a una altitud mayor. Y la diferencia vertical entre ambos puntos es precisamente el desnivel que calculamos, que aquí está dado en 1.200, perdón, está dado en 0.819 metros, o sea, 82 centímetros. Es la resta de la lectura. En este caso ya estamos viendo la lectura de la estadía. Ha sido una lectura aquí de 1.205 metros y aquí ha sido una lectura de 136. Entonces esta diferencia nos da justamente el desnivel. Bien, pasamos al siguiente tema en cuanto respecta a lo que es teoría del nivel en topografía. Viendo lo que es la curvatura terrestre, debemos saber que la curvatura terrestre se manifiesta en los trabajos de nivelación principalmente, en cuanto a ese efectos de visualización de justamente de la regla, de esta regla. Para visualizar esta regla existen efectos atmosféricos, existen efectos de tipo climático que afectan en la lectura principalmente de las unidades de la regla. Asimismo existe el efecto mismo de la curvatura que tiene la Tierra, el efecto de la curvatura que tiene la Tierra, los cuales nos dan ciertos parámetros de trabajo, ¿verdad? Entonces, para lo cual vamos a revisar un poco de teoría, estrictamente de lo que es el libro de topografía plana de Casanova Matera, el cual lo podemos ver directamente de la página web servi.ula.be. Es directamente de la universidad, entonces el cual lo tenemos también aquí y podemos ver en el libro que nos propone acerca de la curvatura terrestre. Nos está explicando del efecto que tiene la curvatura. Aquí lanzamos una horizontal desde el punto A, un plano horizontal. Este sería la curvatura de la Tierra, y vemos que a medida que se va incrementando la distancia, podemos ver que el efecto de la curvatura se hace más notorio. ¿De acuerdo? Entonces acá podemos representarlo con EC. Y también podemos ver el efecto de la visual refractada. Esto tiene que ver con el clima. Por tanto, acá tenemos la distancia del punto A al punto B que queremos visualizar. Podemos ver en la figura el efecto de la curvatura, que vendría a ser que es lo que queremos determinar. Y también en el efecto de refracción. Aquí podemos ver ambos efectos, efecto de la curvatura y efecto de refracción, que es lo que queremos calcular. Podemos ver que existe un triángulo, podemos ver que se forma un triángulo, y despejando ese, podemos ver que se puede hallar de esta forma. Asimismo, acá está indicado el radio, está indicado la distancia que hemos medido, y se le asigna al radio un valor de 6.370 kilómetros. 6.370 kilómetros. Asimismo tenemos el efecto de la refracción. Se puede definir por estas ecuaciones en el efecto de refracción. Aquí existe otro ejemplo. ¿Cuál sería el límite del campo topográfico para nivelación geométrica con nivel automático y mira vertical? El nivel automático es el que hemos visto en las imágenes. Este sería el nivel automático y con las miras. Y nos dice cuál sería el nivel del campo topográfico para nivelaciones geométricas con nivel automático y mira vertical con apreciación de 1 centímetro. Estas miras verticales, precisamente cada espacio es de 1 centímetro. Entonces a eso se refiere. Y bueno, igualmente calculando de curvatura y de refracción es de 2.5 milímetros, y aplicando el procedimiento y la ecuación 6.1 tenemos que la distancia es igual a 194 metros, un aproximado de 200 metros. ¿Qué quiere decir?
que se puede utilizar el nivel topográfico hasta un máximo de 200 metros para evitar este tipo de errores de 2.5 milímetros, que sean mayor a 2.5 milímetros en este caso. Aquí tenemos un cuadro bien interesante de lo que son límites del campo topográfico planimétrico. Podemos ver que para nivelación geométrica de precisión, una distancia de 100 metros con mira vertical y micrómetro óptico. Está hablando de prácticamente del equipo mismo. Y para una nivelación geométrica sencilla, hasta 200 metros. Nivelación taquimétrica, que vamos a ver más adelante, también la geométrica. 400 metros en determinación de puntos de relleno. Y para considerar el error de curvatura y reflexión, de 500 a 1000 metros de distancia. Asimismo se pueden ver los errores de curvatura y reflexión, cómo van creciendo. Acá se tiene mayor error lógicamente y aquí se tiene un error prácticamente mínimo. Bien, continuamos con los tipos de nivelación y vamos a continuar precisamente viendo el libro de Leonardo Casanova Matera en el aspecto de nivelación trigonométrica. Básicamente la nivelación trigonométrica tiene que ver la consideración de la curvatura de la Tierra como una superficie plana, ya que nos vamos a ubicar dentro de los límites del campo topográfico altimétrico permitido para que los efectos de la curvatura terrestre no interfieran. Este método de nivelación utiliza los ángulos verticales y asimismo utiliza para determinar el desnivel entre dos puntos. Asimismo también utiliza la distancia horizontal. La ecuación que vendría a ser esta, representada en tres formas, en los que se quiere representar los desniveles, desnivel de AB, desnivel de AB, desnivel de AB. Se quiere representar precisamente el desnivel entre este punto y este punto, este desnivel de aquí precisamente. Para lo cual se pueden determinar a partir de la figura, a través de la práctica. Aquí tenemos un teodolito prácticamente, para hacerlo de forma trigonométrica, en el cual vamos a medir un ángulo, puede ser este teta, puede ser este alfa también, para determinar una pendiente que ya viene establecido en la fórmula, por ejemplo en este caso. Asimismo tenemos una distancia horizontal, entre este punto y este punto. Y producto de ello tenemos las siguientes ecuaciones. Donde AB es el desnivel, distancia horizontal del punto A al punto B, distancia horizontal, ángulo vertical de elevación, que vendría a ser este ángulo desde el horizonte, ángulo vertical de elevación, ángulo cenital. Como sabemos, el cenit se encuentra hacia arriba, entonces este es el ángulo cenital. Inclinación de la visual, esta es la dirección de la visual, esta es la inclinación y esta es la pendiente de la visual. Inclinación de la visual. Altura del instrumento, a qué altura está estacionado el instrumento se estaciona de acuerdo al operador, de acuerdo a la estatura del operador. Altura de la señal, lectura en la mira. ¿Qué sería esto? Lectura en la mira. Esta lectura puede ser un punto que determine el operador, puede ser un punto cualquiera. A partir de este punto se va a tomar en cuenta el ángulo vertical y la distancia también, del punto, de punto a punto. Este punto obviamente está marcado en el terreno, puede ser con una pinturita, puede ser con un clavito también, está marcado en el piso. Y utilizando las ecuaciones se determina el desnivel entre ambos puntos.
Entonces, en este caso, para el caso de la visual horizontal, en el que alfa es igual a 0 y teta es igual a 90 grados, con la visual en el nivel se determinaría la diferencia de AB como la altura del instrumento menos la altura medida, que sería HS. HS es LM o lectura media. Entonces nos está indicando, para este caso, si la visual está en 0 en horizontal, si la visual está en el horizonte, entonces esta diferencia es directamente la altura instrumental, que sería esta altura, menos la lectura media. Por decir, si nos encontramos a una altura de 1.5, una altura instrumental de 1.5, entonces si esto está en forma horizontal, tal como plantea en este caso, con alfa igual a 0, entonces sería altura instrumental menos esta distancia, eso nos daría esta diferencia. Por tanto, sería como dice aquí, sería altura instrumental menos la lectura en la mira, menos esta lectura, que seguramente ya no sería aquí 2 metros, sino sería 80 centímetros. Entonces, si tenemos 1,50 menos 80 centímetros, nos daría 70 centímetros de desnivel. Bueno, aquí hay otros ejemplos también para ver esta misma forma de nivelación, en el que se utiliza el teodolito. Es una nivelación trigonométrica, como hemos visto, utilizando esas fórmulas. En este caso se utiliza con alfa negativo menos 15 grados, una lectura media también de 3.572 metros, una altura instrumental de 1.50 metros, una cota en A, nos están dando la cota en A de 154 metros, punto 816. Esta es la superficie de referencia, que puede ser el nivel del mar. Y también nos están dando la distancia horizontal entre dos puntos. Y se nos pide calcular el desnivel, precisamente, que vendría a ser entre B y A. El desnivel entre A y B. Entre este punto y este punto, entre la cota B. En este caso aplicamos lo que sería la fórmula, la ecuación 6.1, en el que utiliza distancia, en el que se utiliza la distancia por el tangente de alfa, más la lectura, más la altura instrumental, menos la lectura en la mira. Entonces, de esta resolución nos da 25 metros, que sería la diferencia entre A y B, siendo la respuesta. Aquí nos da con signo negativo y nos indica que el signo negativo es que el punto B se encuentra hacia abajo de A. La nivelación geométrica es la nivelación que utiliza justamente el equipo del nivel, el nivel topográfico o nivel de ingeniero también se le determina. Sirve para medir el desnivel entre dos puntos mediante el uso del nivel, que sería este de aquí precisamente, el uso del nivel, y las miras verticales. A través de una visual horizontal que se lanza hasta las miras verticales y se toma lectura. ¿Sí? Habíamos visto que la distancia máxima para utilizar en cuanto al campo de la nivelación, para no entrar en mayores errores, de acuerdo a la tabla que hemos visto aquí en la parte de arriba, es de 100 metros, 200 metros, nivelación geométrica con mira. Justamente para lo que estamos viendo, nivelación geométrica con mira, una tolerancia, un límite de 200 metros. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a ver en qué consiste la nivelación geométrica. Bueno, entonces en la nivelación geométrica se toma el instrumento del nivel, se estaciona el nivel en un determinado punto que
queremos nivelar, y asimismo se pone a nivel el equipo. Cuando se requiere hacer solamente un estacionamiento y se pueden ver todos los puntos que necesitamos nivelar, entonces solo vamos a hacer una estación, una sola estación. Entonces recibe el nombre de nivelación simple, ¿sí? Pero si vamos a hacer por el contrario varias estaciones, vamos a ir cambiando de estaciones, entonces estamos hablando de una nivelación compuesta. Entonces, en cuanto a nivelación compuesta, también hay simples y desde el extremo. Igual en nivelación simple hay nivelación simple y desde el extremo. Veamos este gráfico de nivelación desde el medio, en el que tenemos dos cotas. Tenemos la cota de A y tenemos la cota del punto B. Aquí se encuentra el punto A, aquí se encuentra el punto B. Aquí tenemos una altura en A, acá tenemos el nivel. Y asimismo, acá nos indica una serie de ecuaciones para conocer el desnivel de A a B. En este caso, para conocer el desnivel de A a B, este desnivel para conocer, tenemos que restarle lectura atrás, o lectura adelante o lectura en A en este caso, así de simple lo vamos a definir. Lectura en A menos lectura en B. Lectura en A menos lectura en B. Eso nos estaría dando esta diferencia. ¿Correcto? Ahora también podemos hacer lo siguiente, o se entendería en lo siguiente. Para determinar esta misma diferencia de cotas, ese desnivel, diríamos altura en A, HA y HB. ¿Sí? Es la altura en B. Pero nosotros decimos lectura, estamos leyendo en la mira, lectura en A. Este caso es desde el medio y en este caso es desde los extremos. Podemos ver aquí el nivel está ubicado en el punto A partir del cual estamos viendo directamente hacia adelante. ¿De acuerdo? Estamos ubicados directamente sobre el punto, nos hemos estacionado, y a partir de ese extremo en el cual nos hemos puesto, hemos empezado a delimitar la visual. Entonces, lo que es la altura en A está directamente con la altura instrumental. Entonces, esto sería una nivelación desde el medio, donde tenemos una lectura hacia atrás y otra hacia adelante. Y en este caso tenemos una nivelación desde el extremo, donde nos ubicamos directamente en el punto y desde ahí hacia adelante determinamos los puntos a nivelar. Nivelación geométrica simple, hemos visto que se reemplaza la lectura atrás por la altura instrumental del equipo. Esta altura, la altura instrumental, y esto sería desde el extremo. Bueno, entonces acá tenemos una nivelación compuesta desde el medio, y tenemos en total 3 estaciones: estación 1, estación 2, estación 3. Tenemos un BM conocido o marca principal, BM, benchmark, una cota asignada, a partir del cual vamos a poder llevar esta cota y poder conocer la cota de todos los puntos. Acá tenemos el punto número 1, tenemos el punto número 2 y tenemos el punto número 3. A partir de esta cota vamos a poder conocer las demás cotas. Asimismo nos está indicando que la variación entre el punto A y la variación entre el punto B es la suma de las variaciones entre estos puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos una distancia larga, extensa, tenemos que hacerlo de esta forma compuesta. Asimismo, considerando el relieve, no vamos a hacerlo, por más que estacionemos alto, no vamos a llegar al punto B. Entonces tenemos que hacerlo de esta forma escalonada, tal como estamos viendo en el gráfico. Igualmente, acá tenemos una nivelación compuesta desde el medio. Acá tenemos una nivelación compuesta desde el extremo. En este caso ya no nos ubicamos al medio,
sino que nos ubicamos directamente en el punto A y a partir del cual lanzamos una visual horizontal, ponemos la regla, identificamos esta cota y nos estacionamos directamente en el punto número 1. Repetimos el proceso, lanzamos la visual, determinamos esta cota y nos estacionamos y lanzamos la visual hasta llegar al punto B. Bueno, entonces eso sería en cuanto a una nivelación compuesta desde el extremo, nivelación compuesta desde el extremo. Muy bien. Error de inclinación del eje de colimación. Este es el eje de colimación, que como hemos dicho es un eje horizontal en el caso de la nivelación geométrica. En el caso de la nivelación trigonométrica hemos visto que este eje de visualización puede tener una pendiente inclinada. En el caso de la nivelación geométrica, este eje tiene que ser horizontal, el eje de colimación. ¿Por qué se llama eje de colimación? Porque el hecho de colimar quiere decir enfocar la visual, definir la visual, encontrar el punto, en este caso que estaría sobre la regla. Entonces aquí se está viendo un eje de colimación, un error en la inclinación que está dado por un ángulo alfa en este caso. Aquí tenemos la mira. Bien, aquí tenemos un ejemplo de nivelación precisamente, nivelación geométrica, en el cual podemos observar que nos pide calcule las cotas de los puntos de nivelación representada en la figura. Y nos están dando una cota inicial, que sería el punto A, la cota en A, que sería esta. Nos están indicando que está a 187,523 metros del nivel del mar, altitud del mar. Y asimismo nos están dando los datos, las lecturas en las miras. Por ejemplo, esta es una lectura de 1.254 metros, 3 metros, 2 metros, y las estaciones que se ha realizado, estación 1, 2, 3, 4. Asimismo nos está indicando lo que son las miras y los puntos que están ubicados sobre las miras, están ubicadas sobre los puntos. Acá tenemos el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto B. Nos están pidiendo que calculemos las cotas, estas cotas en cada uno de los puntos, a partir de una cota inicial. Asimismo, en la figura en planta, aquí tenemos en perfil y aquí tenemos en planta. En la figura en planta podemos ver que las estaciones, en el caso de la nivelación compuesta en el centro, no necesariamente tiene que estar en el centro del alineamiento. Aquí tenemos el alineamiento AB que está atravesando los puntos 1, 2 y 3. Entonces las estaciones de los niveles del nivel no tiene que estar necesariamente sobre el alineamiento, puede estar a un costado preferente donde se visualice. En ese sentido se han hecho en total, como hemos dicho, 4 estaciones y se quieren determinar estos puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a levantar esta cota. Acá está la cota en el terreno de 187 metros, y si tenemos una altura de 1.2 metros, entonces vamos a sumar esto a esta altura y nos va a dar la cota instrumental. Una vez que tenemos esta cota instrumental, podemos bajarla al punto número 1, restando ya también lo que sería esta lectura que tenemos aquí, que sería 3.284 para que nos dé esta cota. Como tenemos esta cota, repetimos el proceso, ya conocemos esta cota, nos estacionamos en esta parte, miramos el punto, hacemos la lectura, lecturamos, sumamos a la cota ya conocida y nos va a dar la cota instrumental en la cota del instrumento. Luego, como ya tenemos la cota instrumental, queremos encontrar la cota en este punto. Tenemos la lectura en la mira de 1.15 metros y restamos a la cota instrumental esta altura para obtener esta cota. Nos movemos de aquí a aquí, estacionamos el instrumento. Desde aquí hacemos una lectura atrás. Conocemos esta cota, tenemos esta lectura, sumamos la lectura a esta cota,
le sumamos, tenemos la cota instrumental, tenemos esta lectura a 3.5 metros. Entonces, como tenemos la cota instrumental y tenemos esta altura, restamos y bajamos acá la cota. Ya cuando hacemos la cota aquí, repetimos el mismo proceso, estacionamos en este punto, estación 4, lecturamos, tenemos lectura de 3.87 metros, tenemos la cota aquí, restamos, perdón, como tenemos la cota aquí, sumamos y vamos a tener la cota instrumental. Luego nuestra última lectura sería en el punto B, lecturamos y restamos a la cota instrumental 2.76 metros para obtener la cota en el punto B. De esa forma completamos este cuadro, como hemos visto, estación en A, punto visado A, lectura atrás 1 punto, lectura atrás 1.254, ¿sí? Lectura adelante 3.284, que es lectura atrás, lectura adelante, estación 1, estación 1, estación 1, cota inicial en A, acá tenemos A, cota. Entonces, si queremos conocer la cota en el punto número 1, ¿qué hacemos? A la cota conocida en A, le sumamos la altura y luego le restamos la lectura adelante para que nos dé una cota de una cota de 185 metros sobre el nivel del mar, con una diferencia, con un desnivel de 1.99 metros entre A y B. Sale negativo justamente porque el punto número 1 se encuentra debajo del punto número A, del punto A. Entonces vamos llevando la cota, ya tenemos la cota en el punto número 1 y ahora queremos hallar la cota en el punto número 2. Repetimos el proceso, nos estacionamos en el punto número 2, tenemos la cota conocida en A, en 1, porque ya estamos aquí, tenemos la cota conocida en 1 y continuamos con el procedimiento. Bien, continuando vamos a ver el tema de nivelación de perfiles. Y como sabemos, existen proyectos de tipo lineal y tipo puntual. Por ejemplo, en la imagen estamos viendo un proyecto de tipo lineal, como son unas torres de transmisión eléctrica que tienen un alineamiento. Entonces, la nivelación para proyectos lineales como carreteras, acueductos, también en líneas de transmisión, como en este caso, a lo largo del eje del proyecto. Por ejemplo, en carreteras se pone la mira cada 20 a 40 metros, en el caso de carreteras, la mira a cada 20 o 40 metros del nivel. Asimismo, debemos de saber que una estación, la estación topográfica, como en este caso la estación, debe ubicarse en un lugar que permita ver la mayor cantidad de puntos intermedios posibles. Igualmente, los puntos de cambio, cuando vamos a mover el equipo a otro lugar, tienen que estar ubicados en lugares firmes. Y también vamos a ver que estos puntos de cambio, por ejemplo, este podría ser un punto de cambio, tienen que estar sobre puntos firmes, como por ejemplo piedras, vigas, estacas, concreto también podría ser, y que esté bien marcado los puntos de cambio. Lógicamente punto inicial y punto final también. Bien, entonces continuando, vamos a ver el libro que estamos viendo. En este caso es el libro de Casanova Matera y estamos viendo justamente acá un ejercicio acerca de nivelación, en el cual nos propone calcular las cotas de la nivelación representada en la siguiente figura, en esta figura, para lo cual nos están dando una cota inicial de partida, que sería este QA o BMA, esta cota inicial que tiene 887 metros, .752 sobre el nivel del mar.
Asimismo tenemos una cota B que no conocemos y tenemos puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos por conocer. Y tenemos un punto de cambio, que sería este punto de cambio. ¿Por qué se llama punto de cambio? Porque vamos a hacer un cambio de estación. Nos vamos a mover de la estación 1 a la estación 2 y este punto vamos a ver primero. Después vamos a continuar con los demás puntos hasta el punto final. ¿Y cuáles serían los intermedios? Bueno, si nos encontramos aquí, los intermedios serían estos 4, porque están entre el último y el primero, que sería en este caso un punto de cambio. El primero es este, pero este es un punto de cambio. En esta estación este sería el primer punto, ¿verdad? A lecturar. En esta estación igualmente los intermedios serían estos 4 y el punto de cambio sería el último punto a lecturar y el primer punto sería el punto A, el BM. Entonces, ¿cómo hallamos las cotas? Porque solo tenemos esta cota. Queremos hallar estas cotas y con las cotas simplemente tendremos que calcular la diferencia para conocer sus desniveles o sus pendientes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un terreno, no nos indica la longitud, tampoco necesitamos la longitud para hallar las cotas, pero sí para hacer el perfil. Si queremos elaborar un perfil de este terreno que está en corte de longitudinal, si queremos elaborar un perfil necesitamos las longitudes, pero en este caso, como queremos hallar las cotas, no necesitamos las longitudes. Entonces ya hemos visto cómo hallamos las cotas de forma geométrica. Sería una nivelación geométrica. Si nos estacionamos en este punto, tenemos el punto BM, A conocido, que tiene una cota conocida. Hacemos la lectura, ponemos la estadía, la regla de forma vertical en ese punto. Hacemos una lectura en ese punto, ¿para qué? Para conocer la cota instrumental, esta cota. A partir de esta cota vamos a empezar a bajar a cada punto restando la lectura correspondiente que vamos a hacer. Pero para la primera vamos a sumar para levantar la cota a la cota instrumental, a la cota del instrumento. Entonces tenemos la cota conocida, tenemos la lectura y le sumamos, lo cual nos va a dar una cota instrumental, que sería esta cota de horizonte que lo pone en esta tabla. Cota conocida más lectura atrás, cota en el horizonte. Luego tenemos una lectura en el punto 1. En la lectura en el punto 1, que sería esta lectura, 1,832 en este punto y después en el siguiente y en el siguiente. Y también en el cuarto, los intermedios. Entonces estas lecturas se van a restar. ¿A cuál? Al horizonte, porque esta es la cota del instrumento. Esto menos esto nos va a dar esto. Y así para cada caso, entonces vamos a encontrar la cota para cada caso. Y también hacemos una lectura, esto es intermedio, hacia adelante, que va a ser para el punto de cambio. Hacemos nuestra lectura. Igualmente restamos esto menos nuestra lectura y nos va a dar nuestra cota en nuestro punto de cambio, que vendría a ser esta cota en este punto exactamente en el terreno. Seguidamente nos movemos de E1 a E2. Ya estando en E2 hacemos una lectura atrás al PC1. Entonces estamos acá en E2 y hacemos una lectura atrás a PC1, que sería esta lectura. Esa lectura atrás la sumamos a nuestra cota en el punto PCI, que sabemos que es 8, 6, 6, 7. Sumamos esta lectura y nos va a dar nuestra nueva cota instrumental o horizonte, como lo denomina aquí, ¿cierto? Entonces aquí hemos puesto también, lo sumamos y nos va a dar esto. Esto más esto nos tendría que dar esta cota en el horizonte, ¿correcto? Ya, muy bien. Entonces, como ya tenemos la cota instrumental, hacemos las lecturas intermedias, que serían las lecturas intermedias hasta el punto número 8, y restamos nuestra cota horizonte o instrumental a cada una de esas lecturas intermedias y nos va a dar la cota en esos puntos. Y finalmente lo mismo en el punto B, que sería nuestra vista delante, porque es la última vista que vamos a hacer.
De ahí podríamos continuar, pero es nuestra última vista en este ejemplo, y vamos a hallar esa cota también restando a la cota horizonte. Entonces hacemos dos sumatorias para efectos de comprobación: lectura atrás, lectura adelante, y la diferencia nos da menos 2.122, que sería el desnivel precisamente. El desnivel sale en negativo porque el punto B se encuentra en una zona más baja con respecto al punto A. En este caso sería 2 metros. Es la variación de A a B de 2 metros, punto 122. Por tanto, hemos hallado también la cota en B de 885.630. Bien, entonces eso es todo. Como ven, estamos revisando el libro de Leonardo Casanova Matera en la parte de nivelación. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta otra oportunidad.